Hola a todos. Como ven ustedes, este es un textito que dice QT en tiempos de COVID. Tiene aparentemente un retraso, está desfasado, pero si ven bien en la parte de arriba, como fecha de caducidad, como si fuera un yogurt, pues habla de hoy, qué es lo que pasa hoy, el día en que va a ser subido. Todo lo que les voy a contar es lo que se sabe hasta el día de hoy. ¿Y de qué se trata esto de QT en tiempos de COVID? El COVID tiene muchas presentaciones, es absolutamente pleomórfico y una de ellas es la arritmia. Las arritmias cardíacas son parte de la presentación de este terrible problema. Cuando uno habla de arritmias y está en presentación de Zoom como ahora, parece que lo que fuera es el festival del terror. En cardiología las arritmias dan miedo, pero lo importante es recordar algo que habíamos estado viendo el día de ayer. Fíjense dónde está la manito señalando las fibras de Purkinje. Ojo a esas manitos o a esa manito. Está hablando de la estimulación a nivel ventricular en lo que nosotros conocemos como el perfil monofásico de la membrana, con su fase 0, 1 de espiga, 2, 3 y 4, la última hiperpolarización diastólica. Y si ven ustedes, la fase 3, donde está la cabeza de la flecha, termina coincidiendo con el descenso de la onda T. Y eso es importante para esto que intenta hacer los cambios iónicos del potencial de acción de la membrana, donde hay sodio, calcio, potasio y la bomba sodio-potasio ATPasa, y aclarar que desde el inicio del QRS, es decir, desde la Q hasta el final de la onda T, a este se le llama intervalo QT. Pero el intervalo QT son dos cosas. Son la despolarización ventricular, el QRS propiamente dicho, y la repolarización ventricular, el ST y la onda T. Entonces, estas dos cosas, QT, des y repolarización ventricular, reciben el nombre de sístole eléctrica ventricular. A veces uno piensa que la sístole eléctrica es exactamente igual que la sístole mecánica. No es así. Lo voy a aclarar en este minuto. Fíjense ustedes, aquí comienza el potencial de acción monofásico de la membrana, con su fase de espiga y con su desescalada, que es al final de la onda T. Esto que están viendo ustedes como animado es un solenoide, es lo que antes hacía que se enciendan los motores de los autos. Uno mete la llave, ¡tac!, le pega a la electricidad y la electricidad mueve los engranajes para que la electricidad termine volviéndose energía eléctrica que se transforma en energía mecánica. Entonces el auto se empieza a mover, pues porque le dimos el encendido. Lo eléctrico se volvió mecánico. Pero, ojo, lo eléctrico es antes que lo mecánico. La electricidad es antes de que empiece a funcionar. Y lo mismo pasa en el corazón. La sístole eléctrica es antes de la sístole mecánica. No coinciden, no están al mismo tiempo. La electricidad va antes. Fíjense ustedes, esta es una imagen ecocardiográfica y donde están las manitos nos están mostrando el QT. El principio del QRS, la onda Q, corresponde a la diástole mecánica y el final de la onda T corresponde a la sístole mecánica. Pero eléctricamente el QT, todo lo que está entre los deditos, se llama sístole eléctrica y comprende desde la diástole mecánica hasta la sístole mecánica. Es decir, hace muchos años yo estaba convencido de que el QRS era la sístole y la onda T era la diástole. No, es al revés. El inicio del QRS marca la diástole mecánica y el final de la onda T es la sístole mecánica. Sé que esto hace explotar la cabeza, vale la pena que lo vuelvan a oír. Me mantengo en mis cabales porque electrocardiográficamente debemos hacer el seguimiento del eco porque así sabemos en qué lugar estamos midiendo. Lo importante, la sístole eléctrica viene antes de la sístole mecánica y no son
al mismo tiempo ni son sinónimos jamás. Cuando hablamos del QT, hablamos de esto. Hablamos de la medida desde el principio de la Q hasta el final de la onda T. Y como viene separado en cuadraditos, no nos queda más remedio que contar los cuadraditos. Les había puesto este ejemplo, o uno más o menos parecido. Vamos a suponer que el ritmo es sinusal. ¿Cuál es la frecuencia? 1500 entre el número de cuadraditos chiquititos, 5, 10, 15, 20, 24, digamos, o 26 para algunos. La frecuencia cardíaca, 1500 entre el número de cuadraditos chiquititos entre R y R. Para este ejemplo, 1500 entre 24 da 62. Entonces, la frecuencia cardíaca de este paciente serían 62 por minuto. Después de que sabemos que es ritmo, en este caso estamos suponiendo que es sinusal porque solamente tenemos un trazo, ya sabemos la frecuencia y fíjense, la frecuencia aquí está con número verde. El anterior, cuando estábamos yendo a contar la unidad Ashman, el valor del cuadradito estaba con número colorado, con número rojo. Aquí reiteramos, 1500 entre 24, 62. 24 el número de cuadraditos chiquititos. Este paciente puede tener dos QTs. El QT que tiene, que es el QT encontrado, QTE, que es el que yo mido leyendo, viendo lo que tiene el paciente en su electrocardiograma. Y cuánto le corresponde, que es el QTC, QT calculado o corregido para la frecuencia cardíaca. Todos los pacientes tienen dos QTs. El QTE encontrado y el QT corregido, QTE y QTC. También habíamos hablado de la relación inversamente proporcional entre frecuencia cardíaca y QT. Cuando la frecuencia cardíaca sube, el QT baja. Y esta relación se explica en esta imagen. Fíjense ustedes, aquí hay un trazo, llamémosle normal, y fíjense aquí, al medio hay una bradicardia y aquí abajo hay una taquicardia. Voy a dibujar un potencial de acción monofásico de la membrana. En este caso, esto es lo normal. En este caso es en bradicardia es más anchito, este es el normal, y en taquicardia es más estrecho. Eso quiere decir que en bradicardia el QT es más largo y en taquicardia el QT es más corto. Por eso hablamos de esta relación recíproca. Cuando la frecuencia cardíaca sube, el QT baja, y cuando la frecuencia cardíaca baja, el QT sube. Es una relación inversamente proporcional. ¿Cómo hacemos? El ejemplo, el QTE encontrado, es el QT que vemos, en este caso de nuestro paciente que tenía supuestamente sinusal 1500 entre 24 para la frecuencia cardíaca de 62, el QT, pues empezamos a medirlo a nivel del inicio de la onda Q y terminamos de medirlo al final de la onda T. En esta llave celeste hay 10 cuadraditos chiquititos. 10 cuadraditos por 0.04, que es el valor de cada cuadradito, nos da 0.40 centésimas de segundo o 400 milisegundos, que es la misma cosa. Para este paciente, que tiene una frecuencia cardíaca de 62, su QT encontrado es de 0.40. Ahora, este QT es bueno, malo, regular, corresponde, no corresponde, es un invento. ¿Qué es lo que es? Esta es la regla de las quintas. Y la regla de las quintas dice esto. Cuando hay 100 latidos, el QT es de 0.30 o de 300 milisegundos. Y a medida que la frecuencia va bajando, el QT va subiendo. La relación inversa. 100, 95, 90, 85, hasta 60 y va aumentando. 31, 32, 33, 34, 35 hasta 0.38. Más menos 0.04, más menos un cuadradito chiquitito que es el desvío estándar. En el caso del ejemplo que hemos visto hace un instante, ese paciente tenía 62 latidos por minuto. Entonces su QT debería estar por acá. Debería estar entre 0.37, 0.38 más menos 0.04. Si nos vamos al menor y al mayor, de 0.37 podría ser hasta 0.41 como máximo, y de 0.38, 0.42 hasta como máximo.
Dentro del dibujito era 0,40, entonces dentro de la regla de las quintas está bastante bien. Y esto nos lleva a pensar que cuando es de 100 latidos para arriba, el QT tiene que ser más chiquitito, 0,28, 0,27, y cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60, tiene que ser pues menor la frecuencia y mayor el QT, 0,39, 0,40, 0,41, etc. Entonces aquí tendrá que ser menos de 0,28 y aquí tendrá que ser más de 0,40. Claro, más menos un cuadradito pequeñito. Este caballero era de quien les hablaba, Harvey Bassett, que hizo en 1919, hace más de 100 años, un análisis de las relaciones del tiempo en electrocardiograma en esta publicación. En esa época no existía PowerPoint, Excel, estamos hablando de hace más de 100 años. El caballero se pasó el trabajo de evaluar la sístole eléctrica y evaluar el intervalo PR, el QRS, el ciclo cardíaco, la duración de la sístole y todo lo que se le vino a la cabeza. 30 años después, poco más o menos, Leo Tarán y Nelly Silagi hicieron una publicación en niños con carditis reumática, donde lo que decían básicamente era esto, 1946, 1947, que la duración del QT, del intervalo QT, varía de acuerdo al ciclo cardíaco, y que esto se expresa en la fórmula de Don Bassett, del caballero que veíamos antes, que dice una fórmula un poco modificada a la que yo les mostré la última vez que nos vimos, que es igual al intervalo QT en segundos sobre la raíz cuadrada del ciclo cardíaco en segundos. Este vendría siendo la fórmula, llamémosle nueva, es muy parecida a la fórmula anterior, con alguna diferencia poco significativa. Vamos a sacar los datos aquí. Este es el QT encontrado, el QT que hemos visto, 0,40 para este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, el QT medido en milisegundos vendría siendo 400 milisegundos. 400, que es el QT encontrado, va aquí. ¿Y esto de aquí abajo qué es? Esta es la raíz cuadrada del número de cuadraditos chiquititos por el valor de cada cuadradito chiquitito. En este caso, 24 por 0,04 es 0,96. A esto le sacamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 0,96 es 0,9797. 400 entre 0,9797, 408 milisegundos o un QT, si redondeamos para abajo, a 0,40 y si redondeamos para arriba, 410. Entonces estaría el QT entre 0,40 y 0,41, que es lo que da este. El QT es correcto para esta frecuencia cardíaca. Esta es una visión diferente de la misma fórmula que habíamos hablado. Otra vez las imágenes de don Harvey Bassett. A medida que la frecuencia cardíaca va bajando de 5 en 5, el QT el QT calculado va aumentando de 1 en 1, más o menos. Ahora, hay muchas aplicaciones. Este es de MyAKG, el cálculo del QT corregido. Ustedes introducen este texto en el Google, les va a salir esta página y le ponen 400 milisegundos lo que hemos medido el QT de nuestro paciente, le ponemos la frecuencia cardíaca de nuestro paciente y le hacemos clic a calcular y nos sale un QT corregido de 405 y un comentario. El QT corregido es normal. No es la única aplicación. Hay otras. Fíjense ustedes esta, que es la RCCC, donde se hace poco más o menos lo mismo. Aquí tenemos el QT encontrado en milisegundos, la frecuencia cardíaca en ciclos por minuto, le ponemos calcular y aquí nos sale 409.999 y nos dice que el QT no debería exceder los 460 en adolescentes y adultos. Este es uno que a mí me gusta mucho, es el MD-Calc, donde tenemos 4 fórmulas, Bassett, Friedericia, Framingham y Hodge,
El más certero es Fridericia. Le ponemos lo mismo, 62 latidos por minuto. La velocidad del papel, que vamos a ver dentro de un ratito, 25, 50 milisegundos. El QT que hemos medido, le hacemos Enter y nos vuelve a salir 407. Entre 407, 408, 409, 0,40 a 0,41. ¿Qué debemos quedar como concepto hasta aquí? El QT es importante, hay una relación inversa entre la frecuencia cardíaca y el QT, y a frecuencias bajas más ancho el QT. Volvemos otra vez aquí, esta es frecuencia normal, este es Bradley, este es Taqui. Fíjense ustedes, en esta Taqui tiene que entrar un potencial de acción monofásico de la membrana verdaderamente pequeñito. Aquí es mucho más grande y aquí es el normal. Entonces, a frecuencias cardíacas altas, como la taquicardia de acá abajo, QTs cortitos. A frecuencias cardíacas bajas, QTs más largos. Tres son los resultados. El QT me da cabalito para este paciente, como en el caso del ejemplo. Se llama QT apropiado. Siempre debemos recordar que tenemos un desvío estándar de un cuadradito. O el intervalo puede ser más largo para la frecuencia, se llama QT largo, y cuando es mucho más chiquito, no se llama QT corto, se llama repolarización precoz. Hay en el síndrome del QT largo dos variedades, el congénito y el adquirido. El congénito tiene una transmisión autosómica dominante o recesiva y varios síndromes, el de Romano-Ward, por ejemplo, o el de Jervell o Lange-Nielsen, que es autosómico dominante con un cromosoma identificado y el otro autosómico recesivo con cromosomas también identificados. Lo interesante es que el adquirido también tiene locus que hablan de una causa congénita. ¿Y por qué es importante el QT largo? Porque el alargamiento del QT, que es mayor en las mujeres, generalmente se manifiesta antes de los 40 años, principalmente en la primera infancia y en la adolescencia, y que depende, por supuesto, del genotipo familiar, nos da el riesgo de padecer muerte súbita, lo que en el Gran Chaco y en el sur del país se le llama muerte repentina. Se murió de golpe y no se sabe de qué. Es por el síndrome del QT largo. Para agarrar el título de lo que les estaba diciendo, el QT tiene o tenía clínica común, fiebre, tos seca, cansancio y síntomas menos comunes. Molestias, dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, cefalea, pérdida del sentido del olfato, del gusto. Todo lo que ustedes se imaginan, han visto y han padecido probablemente. Es decir, es absolutamente pleomórfico, tiene muchas formas. Y para esto, pues les muestro, esta es la descripción de la Sociedad de Medicina General y Medicina Familiar de España, se llama SEMG, que es la descripción de 201 síntomas multiorgánicos en pacientes con COVID. Esto es del 2021. Está un poco viejito, pero 200 y más síntomas del COVID. Puede realmente parecerse a cualquier cosa. Y todo, como van a ver, basado en esto que ustedes están trabajando y repasando también ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, dentro de la membrana, por decir algo, le hacemos un alto al ingreso del calcio? Si le hacemos un alto al ingreso del calcio, la meseta del calcio intracelular se va a prolongar. ¿Y qué pasa si le hacemos un alto a la salida del potasio? Vamos a tener modificaciones intra y extracelulares relacionadas con electrolitos, que es parte de la tarea que tienen ustedes para mañana. Lo importante de esto, es cierto que parece una exageración, pero el potencial de acción monofásico de la membrana tiene un periodo que se llama periodo refractario absoluto, donde ningún estímulo consigue dar respuesta eléctrica, pero tiene un periodo refractario relativo, este que con lluviecita puede estimularse y que está marcado con este color verde. La mayor parte de las drogas prolonga el QT en periodo refractario absoluto, aunque hay algunas que lo hacen en periodo refractario relativo. Y si esto se prolonga, pues la meseta se hace más grande y el QT se hace más grande. ¿Y cuál es la importancia? Cuando termina el potencial de acción, ahí aparecen las arritmias al final del potencial, que se llaman arritmias postpotenciales tardías.
Les prometo que no me voy a demorar más de 5 minutos con estos conceptos. Esto, el QT es importante, el QT largo es muy importante, puede existir un QT largo congénito y mientras más largo el QT congénito o adquirido, mayor el riesgo de arritmias al final del potencial de acción. Estas son extrasístoles ventriculares, ya les había comunicado. Este es un latido diferente del de base, aquí de hecho son dos extrasístoles diferentes entre sí, las dos son ventriculares primero, porque no se parecen al complejo de base, y segundo, porque tienen una pausa compensatoria, esto que habíamos visto en sala de traumatología como B, el periodo post-extrasistólico es 2 veces el periodo pre-extrasistólico. Esto es A, esto es B, y B corresponde a 2 veces A. Entonces, una extrasístole diferente al complejo de base con pausa compensatoria es ventricular. Además, aquí son dos extrasístoles ventriculares distintas una de la otra. Entonces, estamos frente a extrasistolia multifocal. No es un foco, son dos focos al menos. Les había hablado un poco de estos. Fíjense, aquí hay un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole. A esto se le llama extrasistolia bigeminada. Pueden ser 2 latidos normales, un extrasístole, será trigeminado, 3 latidos normales será trigeminado, cuadrigeminado y en fin. Una y una, un latido normal, un extrasístole. Aquí tenemos 2 extrasístoles juntas. A estas se le llama extrasistolia acoplada o pareada, porque viene de a dositos. Esta es una de hace poquito, esta es una del hospital, por eso está dobleteado y así de feo. Les decía, aquí se ve la velocidad del trazo, voy a hacerle un zoom, 25 milímetros por segundo, esa es la velocidad que está yendo, y fíjense, un latido normal, un extrasístole en todas las derivaciones. Una normal, un extra, 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 y vamos a hacer otro zoom aquí para ver que el periodo pre-extrasistólico A es el doble del periodo post-extrasistólico. Diferente al complejo de base, con pausa compensatoria, monofocal. Aquí tenemos tres extrasístoles, una al lado de otra. Y la pregunta era, estas tres, claro, aquí hay única, hay pareada también, pero hay tres. ¿Cómo se llaman estas tres? Se llaman taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular puede sostenerse de una sola forma, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, o puede ser monomorfa no sostenida. Cuando les pregunten cuál de las dos es más benigna, esta, la sostenida, es más benigna, es fea, como quieran, pero se sostiene en el tiempo. En cambio, la monomorfa no sostenida cambia a fibrilación ventricular. Por eso la no sostenida es la menos benigna de las dos. ¿Esto puede empeorar? Claro que sí. ¿Cómo puede empeorar? Así. Esta es una taquicardia ventricular polimorfa, multifocal. Por eso a ratos hay trazos que parece que van para arriba, otros que parece que van para abajo. Se esconde de rato en rato un ritmo sinusal por ahí. Y el paciente tiene esta imagen de taquicardia ventricular helicoidal o torsión de punta, que es una arritmia ventricular maligna. La fibrilación ventricular es así, sinónimo de paro cardíaco. Entonces, este es el grave inconveniente que muy probablemente ha pasado con los pacientes con COVID en nuestro medio. Hemos escuchado en Guayaquil primero que había pacientes que se morían en la calle yendo caminando hacia el hospital y uno decía, ¿cómo van a ser tan inconscientes de no dirigirse antes, de no darse cuenta? Pues el problema no era descompensación pulmonar en la calle. Lo más probable era taquicardia ventricular secundaria a prolongación del QT. Las causas de la muerte súbita de origen cardíaco, actividad simpática y prolongación del QT.
actividad simpática, fármacos, alteraciones electrolíticas, alteraciones ácido-base, hipotermia del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, enfermedad preexistente o manipulación de vías aéreas y urinarias, casualmente una buena parte de las cosas que pasaban en la terapia intensiva en pacientes con COVID. El QT es importante, el QT largo es muy importante y es peligroso. En la época del coronavirus hemos tenido que aprender cosas desde cero. Ahora, con un poco de más calma, en una presentación más short todavía, dentro de una hora más o menos, les voy a mandar la segunda parte de esto, pero esto es por lo menos para justificar un poco la charla de ayer y matizarla con imágenes para que ustedes puedan verla, oírla y descargarla si la quieren. Nos vemos de aquí a poquito. Chao.